CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen ustedes, opinar sobre diferentes temas nacionales e internacionales. El tema de hoy es un tema muy doloroso, un tema muy incómodo, un tema muy difícil, pero que hay que tratarlo porque definitivamente esto en algún momento hay que empezar a controlarlo, porque de lo contrario se van a seguir esfumando el esfuerzo, la tenacidad, el ahorro, los sueños legítimos de las personas que han trabajado por ello. Pero antes de iniciar solamente quiero recordarles que ustedes pueden participar por medio de nuestra línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro es muy sencillo, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda, conforme avance el tema, ir participando con su opinión a través de esta línea. Recuerden entonces, si no lo tiene, agréguelo, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142.
Esa es la línea para que usted entre en contacto con nosotros. Nos escucha a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, ingrese a nuestra página en Facebook. La dirección es sencillísima, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Dele clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a entrar en materia porque el tema de hoy realmente es un tema muy difícil, es un tema muy doloroso. Nos vamos a referir hoy con la presencia del máster en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, don Gerardo Corrales Brenes, que nos hace el favor y el honor de acompañarnos hoy acá en Horizontes, en vivo, en directo, para que ustedes y nosotros entendamos la situación que se está viviendo en COPE Servidores. Intervención de COPE Servidores, gestión administrativa y consecuencias para los ahorrantes, ese es el tema de hoy. Gestión administrativa, bueno, porque si tuviéramos una gestión administrativa responsable, midiendo riesgos como tiene que ser a nivel de banca, que siempre van a existir riesgos, desde luego, pero minimizándolos, y no lo que vimos en los últimos días también, que a uno le preocupa como ciudadano. En los últimos días COPE Servidores tenía una campaña en todos los medios que yo ya he empezado a desconfiar cuando veo este tipo de entidades con campañas muy agresivas a través de los medios. No sé, y empezaron a darle durísimo, a lavarle la cara, cambiaron el logo, cambiaron esto, cambiaron lo otro, empezaron con campañas. A nosotros los medios de comunicación que muchas veces ni siquiera nos volvían a ver, entonces nos tenían bombardeados, enviándonos información, estamos haciendo esto, estamos innovando la plataforma, estamos ahora ampliando el servicio al cliente. Bueno, nos tenían bañados en información. Nosotros la realidad de las cosas es que como ya aprendimos a desconfiar, no empezamos a dar esa información porque nos parecía que algo raro venía y sucedió. Una vez más, los que tenemos poco pelo y muchas canas, recordamos aquellos asuntos de Cofidesa, donde se daban intereses por adelantado, donde se pagaba, creo que era el 47% adelantado, 47% no adelantado. Eran unas cosas que uno decía, bueno, ¿y qué actividad económica puede permitir ese pago de intereses? Igualmente estaba pasando ahora aquí en algunas otras entidades, y la situación de los altos intereses, que aumenta el riesgo obviamente, que estaba pagando COPE Servidores, realmente fue el gancho para que muchas, inclusive, óigase bien, asociaciones solidaristas, que ustedes y nosotros sabemos que las asociaciones solidaristas, además del ahorro de la parte patronal, está el ahorro del trabajador, está parte de las reservas de la liquidación eventual y bueno, plan de retiro de estas personas. Hay una gran cantidad, y eso no se habla, y sabemos que hay diputados que están en sintonía. Ojalá que pidan cuentas, porque qué bonito, ahora resulta que se despiden a las personas, a la cúpula. Unos se van para Hacienda Pinilla, otros se van a vivir a Conchal, otros se van a vivir fuera de Costa Rica, otros se compraron ya el yate de lujo, otros se compraron el helicóptero, la avioneta, etcétera, etcétera, y aquí no pasa nada. Mientras tanto, desafortunadamente, como una noticia que sale hoy en CR Hoy, un adulto mayor, médico que trabajó durante muchísimos años, perdió cerca de 200 millones de colones, y ante esa angustia, ante esa zozobra y ese terror, fue internado de emergencias con sus 85 años, imagínense ustedes, mientras unos sencillamente se van para la casa, y eso es todo, no pasa nada en este país. Necesitamos leyes fuertes, necesitamos que se pidan cuentas a los responsables, y necesitamos también que las entidades que están supuestamente encargadas de prever que esto no suceda, que no nos lleguen como los bomberos en las películas de televisión, que siempre llegan tarde. No, tienen que llegar muchísimo tiempo antes de estos descalabros. ¿Qué pasa cuando se maquillan los estados financieros? ¿Qué pasa cuando las campañas de publicidad son sumamente agresivas, y sabiendo ya que tienen pérdidas de 25,000 y de 30,000 millones o más,
siguen captando y captando y captando a sabiendas de que va todo para un barranco. Esas personas tienen que hacerse responsables ante la justicia. Esas personas tienen que ser señaladas en Costa Rica. Esas personas no pueden seguir siendo cubiertas por una élite de personas que se dedican a trámites financieros muy pequeña, pero hay un grupito que sí lo sabía. Hay un grupito que lo sabía. Hablando antes de esta entrevista con una persona esta semana, me decía, Edgar, esto se sabía desde diciembre del año pasado. Si esa gente ya era un cascarón, pero desafortunadamente, entonces digo yo, y las entidades que muchos de ellos lo sabían. Lo que pasa es que son compañeros en una cooperativa, son compañeros en otro banco, son compañeros en otras sociedades, etcétera, etcétera, y entonces tápame que yo te taparé. Pareciera que por ahí va el asunto, muy grave la situación, pero nosotros no somos los expertos. Para eso invitamos a don Gerardo Corrales. Le damos la bienvenida a don Gerardo. Perdone que le quitaron unos minutos, pero es que estas cosas enervan, molestan, enojan, porque se está jugando con el esfuerzo de las personas y la salud de las personas. Don Gerardo Corrales, le damos la bienvenida para que sea usted el que nos explique esta situación. Hola, don Edgar, muchas gracias por la oportunidad. Escuchándolo, pues lamentablemente yo recordé que Dios goce a mi abuelo, que era un cantinero de Paraíso de Cartago, nunca cotizó a la Caja del Seguro Social, sus ahorros los tenía en el Banco Nacional de Costa Rica, hasta que una tía mía, que Dios goce también, se nos fue con el COVID, le dijo, papá, llegó aquí una financiera, pase la plata a la financiera. Para no tener el cuento largo, hacerlo corto, lamentablemente perdió todo, y lo que le pagaron fue como un 30% después de tantos años del principal. Se llamaba Orlando Sotela, te engañé. Exactamente. Entonces, era el de Confianza, donde lo atendían sin pereza, decían. O le pagaban con pereza los intereses. Orlando Sotela Montañez, exactamente. Quien fue, entonces yo no sé fue 3 veces diputado de la República, pero de ahí se dedicó a esa cuestión y al final sabemos todo en que terminó con él autoeliminándose también. Sí, yo no sé si por casualidad o qué, pero Dios nos dio la bendición de estudiar finanzas, que creo que es una de las principales debilidades de nuestra población. Debería darse en la escuela, en el colegio, en la universidad, a todos, como se hace en los Estados Unidos, en los países avanzados, formación financiera. Mire, a mayo del 2023, esta cooperativa de ahorro y crédito de los servidores públicos, inicialmente porque era cerrada, estaba nada más para servir a los servidores públicos, después se abrió, y por ahí viene el problema, pero no quieren que se les regule como una entidad financiera. En mayo del 2023, acumulado por 5 años, reportaron una utilidad de 1.600 millones de colones. O sea, se ganaron, según ellos, 3 millones de dólares. Entonces, mucho de lo que se sucede en el sistema financiero se hace en función de datos. Ayer se publicaron los estados financieros un año después, el acumulado a mayo 2024, y reflejan, oigan esto, una pérdida de 30.600 millones de colones. Increíble. O sea, pasaron de una utilidad de 3 millones de dólares a una pérdida de 62 millones de dólares. O sea, un brinco de 64 millones de dólares, 32.000 millones de colones perdidos en los estados de resultados que reflejan los ingresos menos los gastos. Obviamente, si a mí como depositante me presentan el estado de resultados del 2023, incluso información que viene auditada en el año 2022, limpia, y me muestran una foto de esa entidad con esos términos, yo invierto, pero un año después, ya con mi plata ahí metida, me vienen a mostrar esta otra fotografía que es totalmente radical, diferente a lo que se tenía en el 2023. Y la principal razón es que la regulación obliga a que del activo principal, o sea, de la inversión principal que tiene un intermediario financiero, en este caso la cooperativa, que era la cartera de crédito, por cerca de 1.100 millones de dólares, pasar un gasto dependiendo de la probabilidad de recuperación de los créditos que se han otorgado. Bueno, resulta que ese gasto en el año 2023, a mayo del 2023, era un gasto, según ellos, por 1.300.000 dólares. Y ahora el gasto por incobrables, el acumulado a mayo 2024,
es por 64 millones de dólares. O sea, un reconocimiento tácito de cartera mala, incobrable, que ya no se recupera, perdido, dinero, plata perdida de los ahorrantes, 63 millones de dólares. Entonces, claro, con esa introducción, pues la SUGEF en enero de este año hace una inspección de la cooperativa y se encuentra en el informe que emiten de enero del 2024 que hay una serie de problemas con la cartera crediticia, y esa fue la génesis del problema de Copa Servidores, en donde las razones por las cuales el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante el informe de enero de 2024 de la Superintendencia de Entidades Financieras, decide intervenir. ¿Por qué? Uno, lo que ya decía claramente, la información que estaba reportando la alta administración de la cooperativa, y me molesta muchísimo porque ayer otro medio de comunicación dio una entrevista del gerente de esta entidad, Oscar Hidalgo, y dice que él no sabía nada. Que no sabía nada. Qué lindo. Entonces, definitivamente no sabía nada para esta torta de esta magnitud, ¿verdad? Entonces, la SUGEF determina que hay problemas de precisión, hay problemas en la calidad de la información, hay problemas en la integridad y en la consistencia de esa información, y que incumplen todos las políticas internas de crédito y que incumplen la normativa local de la SUGEF, y eso trae como consecuencia que en el año 2023 se tenga que hacer estimaciones por 30,000 millones de colones. O sea, ya en el 2023 se pasó un gasto de estimación de 60 millones de dólares. Eso lo que hace es de inmediato registrar pérdidas, ¿verdad? La operación ya no es rentable, genera pérdidas, pero también se ve que la cartera de crédito es mala, es morosa, y no se estaba informando así, sino que se estaba maquillando, reportando muertos como si estuvieran vivos. O sea, se prorrogaban, se readecuaban, se refinanciaban operaciones de crédito, pero no se reportaban de esa manera. ¿Por qué? Ellos sabían que si lo reportaban de esa manera, tenían que incurrir en los gastos ya reales de estimación que acabamos de decir, que los hubiese puesto en condición ya no manejable. El problema es que la cosa no terminó ahí, sino que cuando la SUGEF entra a revisar los datos, ya para el primer trimestre de este año, tuvieron que pasar adicionalmente 12,000 millones de colones adicionales de pérdidas por incobrables. O sea, prácticamente en año y medio se han tenido que pasar 100 millones de dólares en problemas de calidad de crédito. Pero esto, como les digo, no solamente impacta los resultados, sino hay un indicador importante que es el patrimonio, los recursos de los asociados, de los dueños de la cooperativa, tienen que tener un porcentaje mínimo de todos los activos en los cuales se ha decidido invertir, según el riesgo. Porque en esta vida solo la muerte es segura, todo lo demás tiene riesgo. Bueno, ese porcentaje mínimo para poder operar normalmente en Costa Rica es 10%. La cooperativa reportaba el año pasado una suficiencia holgada del 14%. Pero cuando la SUGEF viene, revisa y hace los ajustes, dice es muy probable que en el mes de mayo del 2024, que acaba de cerrar, ese nivel mínimo baje al 8%. ¿Por qué es importante esto? Aunque es muy numérico. Porque esa ya es la señal de que se tiene que intervenir, ¿verdad?, la cooperativa, porque es muy probable que no tenga el capital suficiente y que el capital se vaya a perder por este riesgo de crédito. Y entonces la SUGEF y el CONACYF, previendo de que esto iba a pasar, deciden intervenir a mediados de mayo la cooperativa, pero además nos dan un campanazo y lo que hacen es suspender de sus labores, obvio, al Consejo de Administración, presidido por Fernando Fay Bonilla y gerenciado por este señor Oscar Hidalgo, porque hubo negligencia, evidentemente, y hubo un manejo irregular y de alto riesgo de la cooperativa y lo que llaman técnicamente el gobierno corporativo, que precisamente es un esquema de organización donde
se manejan la supervisión de los riesgos, distintos comités, se gestiona de tal que se incluye las relaciones que hay entre el Consejo de Administración, la alta dirección de la cooperativa, sus asociados, la asamblea de asociados, los reguladores, etcétera. No funcionó. Definitivamente un gobierno corporativo deficiente, una administración que nunca tuvo en mente lo que yo llamo la primera responsabilidad social de cualquier entidad, es proteger el ahorro de los depositantes como si fuera dinero mío. Es que es muy fácil, ¿verdad? Comerse, gastar plata de otros. Y aquí la magnitud, estamos hablando de cientos de miles de depositantes que confiaron $1,000 millones en esta cooperativa. 500,000 millones de colones. Cuesta imaginarse esa cifra con todos los ceros. Pero no solamente los depositantes confiaron en esta cooperativa, sino que los bancos. Aquí está el Banco Central de Costa Rica, claro, le prestó $50 millones bajo aquella línea para ayudar a la recuperación de la pandemia de sus deudores. Y entonces esos 50 millones, que eran una tasa muy barata en colones del 0.8%, claro, se tomaba en garantía la cartera de títulos valores de gobierno, descontada a un porcentaje. O sea que el Banco Central no va a perder un 5. Eso le iba a decir, un acreedor privilegiado. Ahí sí se aseguró bien el Banco Central, por dicha. Definitivamente. Luego tenemos el Bambi. El Bambi le prestó a esta cooperativa, al Fondo Nacional de Vivienda, alrededor de $48 millones. Sí, pero de igual manera, la normativa del Bambi lleva a que si lo que se va a financiar son casas de habitación, se tomen hipotecas y esas hipotecas se le cedan al Bambi. Yo espero que eso sea así y que el Bambi no pierda ni un solo recurso y que los deudores de casa de habitación sigan pagando esos créditos ahora en el Bambi. Eso también es un acreedor privilegiado. Y luego pues ahí aparecen otros intermediarios financieros. Lo que quiero resaltar con esto es que la información que se analizaba no eran solamente a nivel de los ahorrantes, porque ahora se señala mucho a los ahorrantes, sino que también entidades, entre comillas, especializadas en materia financiera, te cayeron. Aquí estamos hablando del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, del Banco Centroamericano de Integración Económica, de VIXA. Estamos hablando de varios bancos privados. Esto evidencia de que lamentablemente seguimos adoleciendo y que cuando 2, 3 se ponen de acuerdo, pues no hay control en el mundo que pueda parar esta situación. Y lo lamentable es que el día de ayer ya se despidieron 150 funcionarios de la cooperativa, debidamente con sus prestaciones. Eso es el 25% de la planilla de la cooperativa. Y también el día de ayer se analizó en el CONACYF el informe del interventor, que se vencía hoy, el plazo de 30 días que tenían. ¿Qué es lo que está haciendo el interventor ahí? De ahí, como decimos vulgarmente hablando, abriendo los armarios para ver si hay muertos ahí escondidos. Y se han encontrado con casi $100 millones y no para el desangre de créditos malos. Sin embargo, no se tomó una decisión ayer. El interventor lo que está haciendo es determinando si el valor de la cartera en libros, que se dice que es de $1,100 millones, con estos antecedentes, realmente vale lo que dice que es. Y aparentemente no, porque lo que están haciendo es limpiando, ¿verdad?, sacando agua del bote de un montón de muertos, de un montón de créditos que tienen 3 años de antigüedad. La cooperativa le prestaba en su mayoría a personas créditos de consumo, casi el 80% de su crédito está en personas, en crédito de consumo. Hay como un más o menos 18% en vivienda, en hipotecas, y el resto son otro tipo de créditos. Ahora, hay algo que me preocupa en lo que usted decía, y disculpe que lo interrumpa. Le recuerdo a los oyentes que pueden seguir participando a través del WhatsApp 83414142, 83414142. Don Gerardo, hay algo que me preocupa y es aquí en la descripción que usted nos hace de esta situación, que no son pequeños ahorrantes, sino que hay inclusive dineros públicos,
¿qué pasa con eso? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de estas juntas directivas que también tenían dineros públicos, que hicieron negociaciones con ellos sin verificar las cosas como son? Porque de ahí ahora muy fácil para el señor Oscar Hidalgo decir, es que él no sabía lo que estaba pasando. No puedo entender cómo va a decir eso una persona que se ha dedicado a banca y que inclusive estuvo en un alto cargo dentro de la junta directiva del Banco Popular. No sé si ya está, si todavía está o ya no está, pero sí estuvo en el Banco Popular. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo le han dado cargos a esta persona si dice que a un nivel tan alto se produce este desastre? Porque es un desastre realmente, es un desastre que está llegando a la economía nacional, y a la economía nacional a los hogares de muchas personas, que diga que no sabe. Entonces, la responsabilidad, usted es una persona experta en banca, usted es una persona graduada en banca y finanzas. ¿Cuál es la responsabilidad penal que puede tener una persona que encabece una institución que llegue a un punto de barranco como está en estos momentos? Hay una responsabilidad civil y hasta penal, puede existir. Definitivamente. Primero aclarar que según los estados auditados, ¿verdad?, de que esa es la información que hay, esas acreencias de los bancos tienen garantía o hipotecaria, lo que llamamos garantía real, o tienen cesión de pagarés, que son deudas fiduciarias, que llamamos. Entonces también caen dentro del grupo de acreedores o de prestamistas a la cooperativa privilegiados. Okay. ¿Qué significa privilegiados? Bueno, que si el interventor se prolongó el plazo 15 días más para tomar una decisión definitiva en cuanto al camino a tomar, que ya sea que la cooperativa sea viable, según el interventor, en cuyo caso los socios tienen que presentar un plan de capitalización, lo cual yo veo difícil. Incluso se dice de que si los socios estarían dispuestos, si los depositantes estarían dispuestos a convertir sus depósitos a la vista o a plazo en capital, o sea, convertirlo ya en patrimonio, que es el último recurso contra el cual se gestionan las pérdidas. O el interventor podría decir, esta cooperativa no es viable, es inviable, y hay una ley nueva de resolución bancaria que establece que hay varios caminos ahí. Uno es que otra entidad, como el Banco Popular, estuvo dispuesto, compre parcialmente algo de la cartera de crédito. Eso sería en beneficio de los ahorrantes porque son recursos frescos. O dos, que otra entidad fusione o absorba la cooperativa. Yo ese camino lo veo muy complicado. Tres, ya le decía, la capitalización de depósitos también lo veo complicado. Sí, porque nadie va a ir a invertir en esta situación. Claro. ¿Quién va a ir a poner un 5 más? Claro, 4, que se pasen los activos a un fideicomiso y que se sigan gestionando. Podría ser la señal ayer del recorte del 25%, que alguna entidad está comprando cartera o va a hacer una compra parcial, o que se ha desinflado tanto ya la cartera que las gestiones administrativas se han reducido. O quinto, que sería el escenario más feo para los ahorrantes, es pasar esto a un proceso concursal. Hay una nueva ley concursal en donde el juez, con esta ley, nombra un curador y ese curador empieza a vender. Lo que pasa es que el nombre es liquidación. Ajá. Así como ya de liquidación, remate, ¿verdad? Y lamentablemente los precios en libros van a diferir de los precios reales de mercado. Y el colchón que absorbe esas pérdidas, en primer término son las reservas, pero ya se chuparon las reservas. En segundo término, el patrimonio. El patrimonio ha caído $60 millones. Lo que queda en este momento son $120 millones de patrimonio. Y si se absorbe el patrimonio, o sea, el capital de los asociados de la cooperativa, que son miles, porque para ser deudor de la cooperativa lo afiliaban a usted como socio, lo que queda es entonces irse contra las obligaciones. Pero las obligaciones, ya decía yo, que hay $300 millones de cartera privilegiada que se iría a favor de esos acreedores, y entonces lo que queda de colchón, lamentablemente, y eso es la molestia, y yo le agradezco a usted este programa, son los cientos de miles de depositantes, claro, que confiaron. Hay una parte que uno podría decir, sí, se fueron sesgados por la tasa de interés.
las tasas de interés que pagaba esta cooperativa, según sus estados auditados en colones, variaba del 3%, digamos, a la vista, hasta el 14% en colones. Tasa muy alta, ¿verdad?, para el promedio del mercado. Ya eso era una señal de que la cooperativa, definitivamente la regla de oro, a mayor tasa de interés que a usted le ofrezcan, y apunte esto, a mayor tasa de interés que a usted le ofrezcan por los ahorros, necesariamente ese que le está ofreciendo y en el cual usted está confiando, porque ese va a tomar esos recursos y por cuenta propia los va a colocar en crédito y los va a colocar en inversiones. Ese intermediario va a tener que asumir un mayor riesgo, le va a tener que prestar esa plata a gente que está más enredada, más endeudada y que por lo tanto está dispuesta a pagar tasas de interés más altas por sus créditos. Pero eso lamentablemente no se educa a nuestra población y se están dando casos como estos, en el sentido de que ahora ya no solamente aquí hay un mal manejo financiero, sino que a su pregunta, definitivamente aquí hay delito de ocultamiento de información, hay delito de una mala gestión, negligencia, actuación incorrecta en cuanto a manipular las cifras, en cuanto a falsificar los datos, en cuanto a engañar a la gente, y por eso el Ministerio Público, vea que también interviene, allana la cooperativa, porque ya estamos pasando al ámbito penal, ¿verdad? Hay una tipificación de un delito y tanto el Consejo de Administración, la alta administración, como todos aquellos que salgan con esa responsabilidad, van a tener que asumir las consecuencias legales de haberse comportado de esta manera, y de ahí yo creo que sí hay que sentar precedentes, porque a estas alturas que sucedan este tipo de fenómenos lo pone a uno a cuestionarse la calidad de la supervisión que se está haciendo, la prontitud de la intervención. A usted le decían que hace un año se sabía de esto. No, desde el año 2016, don Edgar, desde el año 2016 hay informes escritos de la superintendencia que había problemas con la cartera de crédito, que las estimaciones no eran suficientes. Entonces, claro, uno como experto en la materia, cuando le preguntan es, ¿y por qué no se intervino en ese momento? Bueno, ahí la pregunta, don Gerardo, es que la intención de invitarlo a usted como máster en banca y finanzas, don Gerardo Corrales, para que esté con nosotros acá en Horizontes, ¿qué pasa con las entidades cuando uno le dicen, está de por medio la SUGEF, está de por medio el CONACYF y toda la cosa, el pequeño inversionista que no tenemos esa educación que usted bien dice y que deberíamos como sociedad de promover la educación financiera desde edades tempranas, pero no la tenemos? Bueno, cuando uno le hablan de la SUGEF, el CONACYF, la SUGEVAL, etcétera, etcétera, uno empieza a decir, bueno, están bien auditadas, están bien controladas, pero si son tantos años, ¿qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad de quienes están en esas entidades también? Le pregunto, don Gerardo, porque aquí te pareciera que hay muchos actores en esto. La responsabilidad es máxima, es penal. O sea, definitivamente aquí hay una actuación indebida, aquí hay una conducta en un intermediario financiero, repito, que maneja 1.400 millones de dólares de activos compuestos de cerca de 100 millones de dólares de patrimonio que le pertenece a los accionistas, pero la actividad de intermediación financiera tiene esta característica, que lograron captar con ese patrimonio alrededor de 1.300 millones de dólares del público. Qué increíble. ¿Cómo? Bueno, usted lo decía, a través de campañas de mercadeo, ¿verdad?, a través de promoción, la lavadita de cara, cambiándole los logos y cambiándole toda esa lavadita de cara. La imagen, sí, claro. Sí. Pero también uno se pone a pensar abiertamente, si yo agarro los estados financieros, como le decía a usted, mayo del 2023, ¿verdad?, era una cara, era un paciente relativamente sano, ¿verdad?, generaba utilidades, tenía cobertura de estimaciones a la morosidad reportada de más de 90 días, y resulta que un año después, de ahí, era un cementerio eso. O sea, lo que había era un cementerio, un montón de zombies, ¿verdad?, que se levantaron de las tumbas a través de una serie de artificios contables. Y es aquí donde uno dice, bueno, y las líneas de defensa, hay 3 líneas de defensa a nivel internacional en esto de control.
Uno es la propia gestión operativa de la cooperativa, ¿dónde está? ¿Verdad? Dos, las agrupaciones o los comités de riesgo, tanto riesgo de crédito, riesgo de liquidez, ¿verdad? Riesgo cambiario, riesgo integral. La auditoría interna, ¿dónde estaba el auditor interno de esta auditoría? La auditoría externa salva su opinión en el 2023, pero uno se pregunta ¿qué pasó hacia atrás? ¿Verdad? Y luego, ¿dónde está la SUGEF? ¿Dónde estaba la SUGEF? Repito, hay informes de la SUGEF. Ahí la gran duda es ¿por qué no se actuó? ¿Por qué no actuó? Así lo dice, perdone que lo interrumpa, el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó durante mucho tiempo en la Fiscalía, casualmente exactamente dice, y la responsabilidad de la SUGEF y otros entes supervisores por actuar tardíamente, esa es la pregunta. Otro por acá, dice doña Gloria Navas, diputada de la República, dice, atento saludo a don Gerardo. Estos hechos, aparte de muy ofensivos y dolorosos, son, en mi opinión, crimen organizado, dice la diputada Gloria Navas. Crimen organizado cuando se ofenden muchos por equipos organizados. Hay engaño colectivo y daños y perjuicios igualmente en contra de muchos. Los administradores son más que responsables, dice la diputada Gloria Navas, quien también es abogada penalista, y eventualmente los encargados de los controles también. Es decir, aquí va la SUGEF. Aquí está, vamos a decirlo, dice el licenciado Mauricio Boraski, que le agradecemos mucho. Le hicimos una pregunta, la pregunta fue, don Mauricio, el Ministerio Público está analizando Copeservidores para saber si hay delitos, y la respuesta que nos pone de inmediato el fiscal adjunto, el licenciado Mauricio Boraski, dice, sí señor, sí se está analizando Copeservidores. Ojalá que caiga el peso de la ley en todas estas personas, porque no puede seguir, costarricenses, oyentes de Horizontes, no puede seguir esta fiesta que le saquen los ahorros a las personas, no se puede seguir jugando con las prestaciones de una persona que trabajó 45, 50 años, no puede ser que una persona vendió su negocito en algún momento y lo que hizo fue invertir de buena fe ahí, amparados a que hay instituciones como la SUGEF que supuestamente nos dan cierta garantía, pero ya vemos que no, y así como lo ha dicho don Gerardo en muchas ocasiones, esto era prácticamente un asunto de open bar. Aquí le tiraban la platica y vaya y ni pregunten ni nada, y aquí nos están diciendo unas personas, dice, el gobierno corporativo de Copeservidores era una pura fiesta. Realmente, a lo mejor sí tiene razón cuando dice el exgerente que él no sabía nada. Pareciera que no estaba en nada, porque ellos vivían exactamente como si fueran los directores de Wall Street cuando la situación se estaba hundiendo. Dice por acá también el abogado Juan José Echeverría Alfaro, poniéndolo en perspectiva, las pérdidas de Copeservidores son mayores a las que originaron el cierre del Banco Anglo también. El abogado también, el buen amigo nuestro, el licenciado Oscar Salas Porras, dice, buenos días, Edgar, un saludo respetuoso para don Gerardo. Pregunta, a ver si estoy entendiendo bien. Entonces, si una cooperativa maquilla sus estados financieros, ¿hay o no mecanismos de control que podrían ayudar a detectar esa situación y prevenirla? Bueno, pareciera que en este club de amigos todo el mundo se hizo el loco, a todo el mundo volvió a ver para otro lado. Vamos a una pausa, que nos dice el compañero en cabina que hay que ir a una pausa. Seguimos acá en Horizontes escuchando a don Gerardo Corrales Brenes. Él es máster en administración de negocios con énfasis en banca y finanzas, y por eso lo hemos invitado para hablar sobre este desastre que está perjudicando a tantas personas en nuestro país como es Copeservidores. Y ahora algunos sencillamente, repito, me voy para mi casa en Pinilla, me voy a vivir a Conchal, me voy para Miami, qué dicha, ya me entregaron el yate nuevo, me voy del país y aquí no ha pasado nada porque yo no sabía nada. No, el Ministerio Público y el OIJ, ojalá que les caigan rápidamente con todo el peso de la ley si encuentran algo, que seguramente van a encontrar más de un muerto en esos armarios, para que de una vez por todas entendamos que las personas tienen que hacerse responsables cuando están manejando miles de millones a ahorro de los costarricenses y en muchos casos, como ya se ha hablado acá, dinero también del Estado costarricense a través de muchas de las instituciones. Vamos a una pausa. Recuerde, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar y desde luego
donde detestamos ciertas prácticas que realmente vienen a saquear el bolsillo de las personas honestas de nuestro país. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si usted me escucha con voz de engripado, la cual de todas formas ya es usualmente afónica, es porque estoy engripado. Dichosamente nada grave. Pero quise grabar este comentario a pesar de que en la producción del programa Horizontes sabía que encontraría la comprensión y apoyo si tenía una falla. Pero me pareció muy importante aprovechar el ejemplo para describir lo que sucede en la microempresa o en la actividad económica a cargo de una sola persona. Pensemos en el taxista, por ejemplo. ¿Quién genera recursos y se enferma? Y así se me ocurre el dentista, la señora que atiende un hogar comunitario, don Edgar que produce este programa, quien vende cosas en un pequeño puesto, o el artista, la abuela que cuida a los nietos, en fin. Cuando se depende de una persona, si se enferma, se afecta tremendamente la generación de ingresos o simplemente el dar el servicio que ya otros esperan. Por eso, como todos nos enfermamos, ante estos casos la previsión debe ser muy fuerte. El ahorro, el haber entrenado a otra persona por lo menos en parte de lo que se hace en producción, el tener una reserva de producto, como pudo haber sido mi caso, ya que si hubiera tenido media docena de comentarios grabados, no estaría usando este ejemplo. Así es, yo también pude haber actuado en lugar de solo hablar. Prevenga, si está en este riesgo, piense, ¿y si me enfermo? Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes. Estamos en 8-2 minutos, nos vamos dentro de 11 minutos. Quiero cederle el espacio a don Gerardo Corrales, máster en banca y finanzas, que nos hace el favor y el honor de venirnos a hablar sobre la intervención de COPE Servidores, gestión administrativa y consecuencias para los ahorrantes. Y me alegra, y una felicitación para el Ministerio Público, que nos respondió ahora inmediatamente el fiscal general adjunto, el licenciado Mauricio Bobraski. Sí se está analizando toda la situación de COPE Servidores en el Ministerio Público. Bendita la hora y ojalá que sea más rápido que corriendo, como se dice popularmente. Don Gerardo, hablemos un poquito más. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la situación? Porque aquí hay angustia. Ya vimos que un adulto mayor fue internado, que fue médico con 85 años, invirtió más de 200 millones en esta cooperativa. Donde ya vimos que algunos de sus miembros del gobierno corporativo dicen, yo no sabía nada, pero sí sabían que cuando recibían los 20 y pico millones todos los meses de salario, ahí sí sabían. Cuando habían fiestas, cuando habían recepciones, cuando había que ir a cortar la cinta y el selfie, sí sabían. ¿Qué sigue ahora? Por favor, coméntenos, tanto para el pequeño ahorrante como para la institucionalidad de Costa Rica y la fe, si es que queda la fe y credibilidad en el mercado financiero de Costa Rica cuando pasa lo de Aldesa, pasa lo del Banco Anglo, pasa lo del Bancrédito, ahora pasa esto, ya en el pasado hablábamos de Cofidesa, donde no le pagaban con pereza, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con la confiabilidad?
Bueno, aquí podrían haber varios escenarios. El típico costarricense, aquí nada ha pasado, y entonces ahora hablemos de Walter Centeno, el Cruz Sport Herediano y Marcel Hernández. Sí, barbaridad. O que el Cachetón Venegas se fue de la liga, ¿verdad? Eso es un poco lo que sucede aquí en el ámbito normal nuestro. O el ámbito serio, un campanazo, creo yo, a todas las autoridades de supervisión y rectoría del sistema financiero. El Banco Central, en su figura de Jorge Madrigal, presidente, la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, la presidenta del Consejo Nacional de Supervisión, Laura Suárez. Yo creo que ellos, salido de este problema, es serio, tienen que reunirse junto con la Asamblea Legislativa. Saludos a doña Gloria. Nuestra ley del sistema bancario es del año 1953. Por Dios, o sea, estamos en pleno siglo XXI. El entorno tecnológico, el entorno de control de actividad financiera ha cambiado radicalmente. Yo sé que se han hecho reformas, pero esa ley es como un Frankenstein. Hay que nombrar de inmediato una comisión, como existió en su momento en el año 95, que se reformó la ley del Banco Central, una comisión en la Asamblea Legislativa para reformar esta ley, para tapar los huecos de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, en la ley del Banco Central, ahí están las funciones de la SUGEF, y ahí se dice que deben informar con carácter obligatorio e inmediato al CONACYF sobre los problemas de gobierno corporativo, gestión de riesgo, de liquidez, solvencia o transgresión de las leyes. Aquí evidentemente estamos en un caso de ese tipo, y por lo tanto no puede quedar esto ahí. Mucha gente dice, salados los que invirtieron ahí. Eso les pasa por buchones, por andar buscando altas tasas de interés, ¿verdad? Que puede ser que se haya incurrido en eso, pero también la información que se estaba dando, ya evidentemente yo lo dije, cómo es que se pasa de una utilidad de prácticamente 3 millones de dólares a una pérdida en 12 meses de casi 61 millones de dólares. Eso no se lo brinca así fácilmente, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento, si bien es cierto, es un caso puntual, COPE Servidores, es como que le muevan el piso, ¿verdad?, a la supervisión. Alguien podría decir, mire, en las pruebas de estrés que hizo la SUGEF y el CONACYF, ¿verdad?, y que fueron publicadas del 2023 con datos del año 22, en una muestra de 19 intermediarios, solo COPE Servidores salía en una proyección de suficiencia patrimonial por debajo del 10% en el año 24 y 25. Pero eso es muy técnico, eso lo puedo entender yo, y yo también reviso esa información, pero eso es alguien que vive de la gestión financiera. Esa es mi oficio, mi función, pero la mayoría de la población no tiene el conocimiento, ni tampoco uno podría exigir que sean expertos en materia financiera. Es aquí donde uno dice, lo mínimo es garantizarles que hay una buena inspección, ¿verdad?, que hay una buena supervisión, que la información que están suministrando las entidades es correcta, y ahí sí se puede determinar, porque yo me acuerdo cuando la SUGEF llegaba al BAC, incluso se iban a revisar una muestra de operaciones hacia atrás para ver de dónde se había pagado la operación, si la plata venía del Banco Nacional, si venía del sector externo. En este caso yo me pregunto, ¿y esas pruebas? Sí, claro. ¿Por qué no determinaron que habían operaciones que se estaban, digamos, reestructurando, refinanciando, cuando no tenían correctamente una fuente de pago? Entonces yo creo que hay mucha tela que cortar acá. Yo le agradezco a usted, don Edgar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que ya ha quedado muy claro y muy evidente que hay problemas serios más allá del caso COPE Servidores, y que es necesario taparlos. Tampoco es para generar una situación de pánico y de riesgo, ¿verdad? Eso no es así. Pero sí para corregir y reforzar las entidades. Pero sí para corregir y reforzar, claro. Incluyendo el famoso reglamento de idoneidad. En este momento, con la mano en el pecho, efectivamente tenemos buena gente presidiendo las juntas directivas de los intermediarios financieros, gerenciando esas entidades, o tenemos gente de esta calidad irresponsable que dice, yo no sé nada.
O sea, no puede ser que en estas alturas del siglo XXI se dé ese tipo de manera. Una consulta que nos hacen así rápidamente, dice un caballero por acá, y es algo que se ha hecho en diferentes medios, que las personas que tienen 6 millones o menos no los van a perder, ¿es así? Sí, señor, incluso aquellos tractos de depósitos de más de 6 millones, el primer tracto de 6 millones está cubierto por un fondo de garantía que hoy tiene un saldo de 2.000 millones de colones, pero esas obligaciones dan 47.000 millones, pero hay una garantía contingente del resto de cooperativas y la Caja del Ande. Tienen que pagar, de acuerdo con la ley, a esos pequeños depositantes. Y si el Banco Central y el CONACYF tienen la facultad de diferir ese gasto a un plazo adecuado para que esto no contagie al resto de cooperativas y la Caja del Ande. Esto es una nueva modalidad del año 21 para acá de un fondo de garantía de depósitos para los bancos del Estado, para los bancos privados y el otro compartimento que es este de Cajas de Ande y de las cooperativas. Don Gerardo Corrales, nosotros muy agradecidos con usted. Las puertas de Horizonte siempre están abiertas para que usted venga aquí a compartir sus conocimientos con nosotros, que no somos economistas, que no tenemos los conocimientos que usted tiene, pero aquí todos aprendemos. Gracias, don Gerardo Corrales, máster en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Edgar, a sus órdenes, y yo realmente lo motivo a que usted siga promoviendo este tipo de programas porque es necesario la divulgación de conocimiento, en este caso en particular, conocimiento financiero bancario. Gracias a don Gerardo Corrales. Aquí nos vuelven a decir, los diputados, todos los partidos deberían de ponerse una flor en el ojal y llamar a los responsables de las entidades encargadas de supervisar y también al gobierno corporativo de la cooperativa. Bueno, ahí don Edgar, perdón, es que lo interrumpa, la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa la semana pasada sí está llamando o está abriendo el caso en la Comisión de Coopes Servidores. Muy bien, muy bien. Gracias por esa información que nosotros no la teníamos. Así es que dele duro, diputados de todos los partidos, dele duro su jefe, CONACYF y todas las entidades, dele duro el Ministerio Público. No más gente incapaz manejando los ahorros y las finanzas de todos los costarricenses. Eso no puede ser. Genera un desasosiego en la gente y resulta que la gente entonces ahora, aquí me está diciendo un señor, dice, nosotros acabamos de vender una finca en San Carlos, omita mi nombre, fueron 890 millones, no sabemos ahora dónde invertirlos, ¿verdad? Qué difícil, y tener ese dinero en la casa también nos pone a un riesgo a toda la familia, nos dice don Gerardo, en el último momento este señor, qué difícil para los ahorrantes. Definitivamente, Jay, tiene razón, hay que pensarlo muy bien. Repito, no se dejen llevar solamente por las tasas de interés, hay un principio de regla de oro, a mayor riesgo, ¿verdad?, mayor tasa de interés. 2, decía mi abuelita, principio de diversificación, no ponga los huevos en una sola canasta. Ajá. Y asegúrese de no ponerlos solamente en huevos, ¿verdad? Y 3, el principio de concentración, cuando una entidad concentra el 80% en un solo segmento de crédito, en este caso crédito consumo, crédito personal, pues está más sujeta, ¿verdad?, a que un evento le pegue más duro porque no está distribuido el riesgo en distintas actividades. Gracias a don Gerardo Corrales, muchísimas gracias. Aquí nos dicen que enviarle un saludo a la señora Flora Fernández Amón, que es la persona que ha estado encargada de promover que el caso Aldesa también no prescriba y que los culpables de Aldesa también terminen siendo juzgados como tiene que ser en un Estado de Derecho. Les recomiendo el libro a propósito de doña Flora Fernández Amón, El destructor de vidas y sueños, un libro basado en historias reales de las personas despojadas por el descalabro de la corporación Aldesa. Es un super libro de doña Flora Fernández Amón. Gracias a todos, vamos a seguir con este tema. Ya saben, amigos, todos a presionar para que se haga justicia para todos los ahorrantes, que no quede impunidad si es que hay alguien responsable, que no quede impunidad en ningún lugar, ni en la cooperativa, ni en las cooperativas, ni en asociaciones solidaristas, que no nos alcanzó el tiempo. Ahí están los recursos de muchos trabajadores, y desde luego que se hagan responsables también las personas que tienen altísimos cargos para supervisar los movimientos financieros de esos segmentos. Muchísimas gracias, nos vamos, amigos, gracias a todos,
Mañana 7:20 de la mañana regresa Horizontes, este programa completito. Usted lo puede descargar en nuestro canal de YouTube, Programa Radial de Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y en podcast también lo tenemos en Spotify, Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.